Hermanos, les invito por favor a que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Vamos a iniciar nuestra serie en Hechos. Vamos a predicar a partir de este domingo todo el libro de Hechos. Vamos a leer en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos primeros versículos que acabamos de leer, específicamente los versículos del 1 al 3, hacen referencia al Evangelio de Lucas. ¿Y qué quiero decir con esto? En el primer versículo vemos una dedicatoria a Teófilo. Dice en el primer tratado, oh Teófilo. Y si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Lucas, los primeros versículos, hay una dedicatoria a Teófilo. Porque también, luego dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esas cosas, ¿dónde están registradas? Están registradas en el Evangelio de Lucas. Y ese es el primer tratado al que está haciendo referencia. Además, porque una de las pruebas indubitables que menciona, las encontramos precisamente cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, las encontramos precisamente al final del libro de Lucas, que ustedes pueden leer después, cuando se les presenta a sus discípulos en el camino a Emaús. Entonces, por estas razones podemos concluir que tanto Lucas como Hechos son una misma obra. Entonces, en el Evangelio se habla de Jesús, su ministerio, su vida, su muerte, su resurrección, su misión en la tierra. Y en el segundo libro de esta obra, que es Hechos, habla sobre la expansión del mensaje del Evangelio por todo el mundo. En aquella época todo el mundo era de Jerusalén hasta Roma. Que vamos a ir viendo cómo se iba expandiendo el Evangelio a lo largo de estos domingos. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos, ahora que vamos a comenzar esta serie en el libro de Hechos, necesitamos entender el propósito de este libro. Y el propósito de este libro que tuvo Lucas al escribir estas cosas es mostrarnos cuáles fueron los orígenes del cristianismo, los orígenes de la iglesia y cómo se expandió el evangelio por todo el mundo mediante el poder del Espíritu Santo. Algo que también podemos destacar
de estos primeros versículos es que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos sobre el reino de Dios. Dice el versículo 3 que se les aparecía durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Se imaginan ese curso avanzado de teología del reino de Dios que recibieron los discípulos? ¿Quién no quisiera poder recibir esa enseñanza directa de Jesús? ¿Por qué creen ustedes que era necesario esto? Porque iban a comenzar una misión, ¿verdad? Y ellos tenían que tener claro su objetivo, ¿no? Si no tienes claro tu objetivo, no sabes hacia dónde tienes que apuntar, no vas a llegar a ningún lado. Y es importante mencionar esto, porque está aquí, a manera de introducción en el libro de Hechos. Entonces, tiene una importancia, no existe una razón por la cual Lucas escogió registrar esto. Y a medida que vayamos avanzando en este estudio del libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta cómo era la predicación de los apóstoles. Era una predicación que hablaba mucho del reino de Dios, estaba impregnada del reino de Dios. El mensaje era un mensaje de arrepentimiento de los pecados, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, porque un día Jesús va a regresar como juez y Señor de toda la tierra, va a venir a juzgar a todos los hombres. El día del Señor, como se lo conoce en el Antiguo Testamento. Ese era el mensaje que Jesús quería que sus discípulos den al predicar el Evangelio. Y es muy importante eso. Nosotros como iglesia, que tengamos claro esto, que en nuestra predicación del Evangelio siempre tiene que estar el tema del reino de Dios. Bueno, y la primera referencia de este tema del reino de Dios, o la primera evidencia que vemos de esta predicación, la vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro comienza un discurso en el día de Pentecostés, después de que vino el Espíritu Santo y se repartieron las lenguas, y Pedro se levanta y dice, no, estas personas no están ebrias, no están borrachos como algunos piensan, es el Espíritu Santo que ha venido de parte de Dios. Y en el contexto de esa profecía está la venida del Espíritu Santo y la venida del reino de Dios. Ahora, los discípulos conocían muy bien las profecías del Antiguo Testamento sobre el reino de Dios, que no solamente Jesús se las reforzó en estos 40 días que estuvo con ellos. Ellos entendían esa conexión entre la llegada del Espíritu Santo y la llegada del reino de Dios. Por eso en el versículo 6 del mismo libro de Hechos, capítulo 1, le hacen la pregunta a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Por cierto que Jesús les había prometido en Lucas capítulo 22, podemos ir un momento a Lucas capítulo 22, y en los versículos 29 y 30, esta es la promesa que Jesús le hace a sus discípulos. Porque estaban en un momento en el que se le acercan a Jesús y ya, o sea, los discípulos ya sabían que ellos iban a reinar porque son profecías del Antiguo Testamento, y les dicen en Lucas 22, desde el versículo 24 al 30, les dice Jesús, les preguntan a Jesús, bueno, queremos estar a tu lado cuando venga tu reino. Y Jesús les dice, no, porque ellos querían ya gobernar. Entonces, bueno, Jesús aprovecha para darles la enseñanza de que el mayor no es el que reina, sino el que sirve. Y luego les dice, que es lo importante para nosotros,
en esta enseñanza. En el 29 y 30 les dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Es decir, sí, ustedes van a reinar para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Entonces, esa es la promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos, que iban a reinar con él. Entonces, la pregunta que le hacen es una pregunta obvia. Hasta ahora habían estado hablando del reino, ellos conocían las profecías del reino. Jesús les dijo que esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuándo vamos a reinar? Y haciendo un pequeño paréntesis, todos nosotros anhelamos ese momento, ¿verdad? En que Jesús venga a reinar, especialmente en todo lo que nuestro país está viviendo el día de hoy. Si Jesús viene a reinar, va a reinar la paz, va a venir a poner orden. Ya no habrá delincuencia, no habrán sicariatos, no habrán homicidios, no habrán explosiones. Va a ser un reino de justicia, un reino de paz, un reino soberano. Nadie va a poder cuestionar la autoridad de Jesús. Nuestros gobernantes son muy limitados. Todos cuestionan su autoridad. Bien, van, están cambiando constantemente. Los países son un día de izquierda, otro día de derecha. Ningún reino de este mundo es eterno, pero el reino de Jesús va a ser eterno. Y los discípulos anhelaban eso, anhelaban que viniera Jesús. Estaban en ese momento oprimidos por el reino romano. Ellos querían que viniera Jesús. Entonces, cerramos ese paréntesis. Tenemos que ser comprensivos con ellos y no pensar que están haciendo una pregunta fuera de lugar, porque cuando leemos la respuesta de Jesús, podemos pensar eso, porque aparentemente es una respuesta cortante. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, el énfasis lo ponemos nosotros, porque no podemos ver en el texto algún comentario del autor que diga, Jesús estaba enojado cuando decía esto. Pensemos en palabras de amor. Jesús con mucho amor les dice a sus discípulos, no, no va a ocurrir en este tiempo. Todavía no voy a venir a reinar, todavía no van a venir a reinar conmigo. Y no les voy a decir cuándo. ¿Por qué diría Jesús algo como eso? Bueno, si vivimos vivimos en tiempos que anhelamos mucho la segunda venida de Dios. Y eso era lo que los discípulos querían. Pero a veces hay cosas que es mejor no saber. Por ejemplo, el día en que podamos enfermar de una enfermedad terminal. O el día en que perdamos nuestro trabajo. Son cosas que pueden pasar en esta vida. Entonces es preferible mejor no saber esas cosas, porque tal vez no nos dejarían vivir tranquilos, desarrollar tranquilos nuestro ministerio. No sé, de repente si yo sé el día en que voy a morir y sé que voy a morir mañana, a lo mejor no estaría aquí predicando, estaría haciendo alguna otra cosa en mi afán porque sé que ya mi vida va a terminar. Bueno, los discípulos tenían la misión de expandir el reino hasta lo último de la tierra y como vamos a ver cuando estemos estudiando Hechos, ellos sufrieron mucho, sufrieron cárceles, sufrieron humillaciones y tal vez no era bueno que ellos supieran que el reino no iba a venir en ese momento. Y es especulación mía porque tal vez ellos no iban a poder desarrollar bien su ministerio. Entonces, esa puede ser una razón por la cual Jesús no les dijo en ese momento cuando iban a reinar. Bueno, esta de aquí fue tan solo una pequeña introducción a nuestro libro de Hechos.
que creí que era necesaria al ser la primera predicación. Pero quiero que ahora nos concentremos en el versículo 8, porque es de ese versículo del cual va a tratar el mensaje el día de hoy. Y ahora que tenemos el contexto correcto del versículo 8, vamos a leerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicen recibirán poder, pero como Jesús les aclaró, no iba a ser poder para reinar en ese momento, sino que iba a ser poder para compartir el Evangelio, para expandir el reino de Dios. Entonces, si ustedes preguntan, bueno, pero ¿por qué estamos viviendo todo lo que vivimos el día de hoy, con todo lo que está pasando? Bueno, Jesús no nos está dando en este momento poder para terminar con todo eso. Nos está dando poder para expandir el reino de Dios. Ese es el poder que estamos recibiendo en este momento. Específicamente para ser testigos de Cristo, y eso es muy importante. La frase exacta es testigos de Cristo. Es lo que dice el texto. Y requiere un poder especial poder ser testigos de Cristo. Y es un poder esencial. ¿Por qué es esencial? Porque Jesús les dijo, esperen en Jerusalén a que venga este poder del Espíritu Santo. No los mandó inmediatamente a ser testigos. Les dijo, esperen en Jerusalén. Es un poder esencial para hacer esta obra. Si ustedes no lo habían estado considerando esto hasta el día de hoy, los invito a que piensen en esto. Esto es un poder esencial para nuestra iglesia, para nuestro servicio a Dios, para ser testigos de Él. Y digo es un poder especial porque hoy en día nosotros ya experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. Experimentamos sanación, experimentamos paz, experimentamos gozo, experimentamos su provisión, experimentamos su amor de Padre. Pero esto es algo especial. Y los discípulos ya eran cristianos cuando recibieron este poder especial de parte de Dios. Este poder del Espíritu Santo, cuando ellos lo recibieron, ya eran cristianos. ¿Y dónde veo yo eso? Vamos un momento a Lucas capítulo 24. A Lucas 24 y vamos a leer a partir del versículo 50. Lucas 24, 50. Entonces yo les decía, ellos ya eran cristianos cuando recibieron este poder. No es que tú recibas este poder y luego eres cristiano. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Es decir, adoraban, tenían gran gozo y estaban siempre en el templo adorando a Dios. Solo una persona cristiana, convertida, que ya ha nacido de nuevo, puede hacer eso. Entonces, ellos ya eran cristianos. Y si leemos en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 1, en Hechos 1, el 13 y el 14, el 13 y el 14 menciona, y estos son los discípulos,
Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo puedes perseverar unánime en oración de ruego si ya no hay el poder de Dios en tu vida, que pone ese deseo en tu corazón, esa voluntad en tu corazón? Había poder en ellos, ya eran cristianos, pero necesitaban un poder especial para iniciar esta gran comisión que están a punto de empezar. Bueno, y como lo dice el versículo 8, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, es una predicación que se expande. Primero estaba Jerusalén, Judea y Samaria estaba a sus alrededores, y luego hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir hasta lo último de la tierra? Hasta el último rincón de la tierra. Quiere decir a toda lengua, tribu, nación, cultura, ciudad, país, etnia, todo. El Evangelio de Dios va a ser predicado en todo el mundo. Y está asegurado por la palabra de Jesús. No hay un solo lugar donde donde no se va a escuchar el nombre de Jesús y su mensaje de salvación, incluidas las cárceles de este país. No hay un solo lugar. No hay una sola fortaleza de Satanás que no sea derribada para que el Evangelio se expanda con libertad. Está prometido por Jesús y por el poder que Él tiene prometido para nosotros. Ahora, esta labor la empezaron los apóstoles en Jerusalén. Y el libro de Hechos termina con Pablo en Roma predicando el Evangelio. Y Pablo tenía intenciones de llegar hasta España y no sabemos, al menos por el libro de Hechos, si lo habrá logrado, pero la iglesia el día de hoy continúa esa labor que comenzaron los apóstoles en el libro de Hechos. Hechos es solamente el principio del cristianismo, y el día de hoy nosotros somos llamados a continuar esa obra, de expandir el reino de Dios por toda la tierra. Ahora, no basta tan solamente utilizar nuestra inteligencia para predicar el mensaje del reino. Hace falta un poder especial del Espíritu Santo. Lo que el versículo 4 dice, bautizo del Espíritu Santo, y que en adelante vamos a ver en el libro de Hechos, se va a llamar solamente llenura del Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros no desea ese poder? ¿Quién de nosotros no desea ver que nuestra iglesia crezca, que nuestro ministerio crezca? ¿Quién de nosotros no desea que nuestra iglesia pueda extenderse y podamos abrir otras en otras partes de la ciudad? Necesitamos este poder de Dios. Todos lo queremos, todos lo anhelamos. ¿Qué es lo que este poder produce en nosotros? Convicción. Podemos leer en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Podemos ver aquí esa convicción que produce en nosotros este poder. Y aquí está hablando Pablo. En el 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros
en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Plena certidumbre es convicción. No hay ni un gramo de duda en ti, en tu corazón, en tu mente, cuando predicas la palabra de Dios. ¿Alguna vez han experimentado esto? Yo lo necesito mucho, mucho, mucho. Cuando preparo una enseñanza o un mensaje, necesito mucho de esto porque surgen muchas dudas en mí. Yo necesito este poder, esta convicción de saber de que esta palabra es 100% verdad, que no hay ningún cuestionamiento científico, cultural, filosófico. No hay nada que se pueda contradecir en esta palabra. Lo necesitamos. Vivimos en una cultura que cuestiona a Dios y sus enseñanzas. Necesitamos esto para que nuestras mentes y corazones sean purificados de eso. Necesitamos esa convicción. Y esa convicción solamente te la puede dar el Espíritu Santo. ¿Qué más nos da este poder de Dios? Nos da fuerza y valor. Leamos, por favor, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo Hechos, capítulo 4, versículo 31. Este poder nos da fuerza y valor. Dice la palabra de Dios, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo es fuerza, valor, sin miedo, con osadía. Eso es denuedo, eso es fuerza y valor, ese es el poder que nos da el Espíritu Santo. Y vayamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 7 y versículo 8. En 2 de Timoteo, capítulo 7 y versículo 8, perdón, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Encontramos aquí a Pablo hablándole a Timoteo. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? En el 1:7. Le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio o no te avergüences de ser testigo de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Podemos sentir vergüenza de ser testigos de Cristo. ¿Quién no ha sentido temor a veces? O timidez. Y aquí nos dice que podemos vencer eso con el poder del Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Ahora, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado nuestra personalidad, nos ha dado nuestras habilidades. Yo, por ejemplo, puedo pararme aquí, pero a mí se me hace difícil, por ejemplo, ir al parque y acercarme a una persona o pararme en un banco y comenzar a predicar. No es mi personalidad, no es la habilidad que Dios me ha dado. Y con esto quiero decir que no depende de nuestra personalidad o de nuestras habilidades este poder. O más bien, dicho de otra forma, sí depende. Porque al final del día no va a ser por nuestras habilidades, sino por el poder de Dios. Entonces, se trata de dejar de vernos a nosotros mismos, de pensarnos
menos en nosotros y pensar más en Dios, en la obra que Él hace en mi vida y el propósito que tiene. Entonces es un poder que vence cualquier debilidad. ¿Qué más también nos da este poder del Espíritu de Dios? Vayamos por favor a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 10. Hechos 6, del 8 al 10. Este poder también nos da una sabiduría que no puede resistirse, que no puede ser discutida. Dice la palabra de Dios en Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban discutiendo con Esteban, estaban cuestionando el mensaje que Esteban estaba predicando en ese momento. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían. Si alguien piensa tal vez que no es lo suficientemente inteligente para predicar el evangelio, no se trata de la inteligencia, no se trata de los argumentos teológicos o de las conexiones que alguien puede encontrar en la Biblia, se trata del poder del Espíritu Santo de Dios. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y quiero mencionar algo. ¿Qué pasa si yo no veo, entre comillas, frutos en el ministerio? Porque ¿qué podemos pensar que son los frutos de nuestro ministerio? Podemos pensar que al final de mi predicación van a haber 10, 20 convertidos. Podemos pensar que esta iglesia tiene que multiplicarse por 2, por 3, por 4. Podemos pensar que voy a lograr muchos seguidores para Cristo. Pero ¿cómo termina esta historia de Esteban? Ustedes pueden continuarla leyendo. Estas personas, estos judíos que lo cuestionaban, como no podían, con su sabiduría, encontraron testigos falsos que lo acusaran de algo que él no estaba enseñando. Y al final murió apedreado por esos testigos falsos. No hubo ningún convertido en el mensaje de Esteban. Ustedes pueden ver, sí, bueno, Pedro, cuando termina de predicar, se convierte en 3.000 personas en el capítulo 2. Ya, pero aquí no hubo ningún convertido. Y Esteban era lleno del Espíritu Santo, tenía ese poder. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se trata de mi predicación? Es decir, nuestro deber como cristianos es como el deber del pescador. Tenemos que lanzar la red al mar. Y los peces que queden en la red, eso depende de Dios. Nuestro deber como cristianos es compartir el evangelio. Si la persona se convierte o no se convierte, eso está en las manos de Dios. Podemos también, para reforzar esto que les acabo de decir, no quisiera que piensen, a lo mejor es una idea mía. Leamos, por favor, en Lucas, en el capítulo 1. Lucas capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 15 al 17. Lucas capítulo 1, del 15 al 17. Y lo que quiero hacer aquí es reforzar esta idea de que no depende de nosotros, sino de Dios, que una persona
se convierta. Lucas 1, y vamos a leer desde el versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Miren, llenos del Espíritu Santo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Por qué poder? Por el poder del Espíritu Santo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Eso qué es? Eso es arrepentimiento. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Eso es arrepentimiento. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es arrepentimiento. Solo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo puede producir eso en el corazón de los hombres. Y Dios es soberano. Dios decide cómo lo da y cuándo lo da. Para esto nos debe dar seguridad y tranquilidad. Para ser testigos de Cristo. No depende de nosotros. El peso del éxito, el peso del éxito de nuestra misión no depende de mí, porque si dependiera de mí, ¿de quién sería la gloria? No necesitaría a Cristo si depende de mí. No necesitaría el poder del Espíritu Santo que Jesús les mandó a esperar. Depende de Dios. La gloria del Evangelio, del mensaje de salvación, es de Dios, no es de nosotros. Es por su obra y por su poder desde el principio hasta el fin. Ahora, esta convicción, esta fuerza y valor, esta sabiduría irresistible, este poder para convertir, ¿es para nosotros hoy? El bautismo del Espíritu Santo, como menciona en Hechos, en el capítulo 1, versículo 4, ¿es para nosotros el día de hoy? Sí lo creo, porque la promesa del Espíritu Santo, el poder, es para predicar hasta lo último de la tierra, y aún ese mensaje no ha sido predicado hasta lo último de la tierra. Entonces, esta promesa está vigente para nosotros el día de hoy. Bueno, y tal vez la pregunta que todos se han estado haciendo hasta ahora, pero ¿qué sucede si aún no he recibido este poder? Podemos vivir una vida cristiana auténtica y no tener esta llenura del Espíritu Santo. Ya sabemos cómo se ve la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿y si no la he recibido ahora, hasta ahora? Miren, personalmente, yo no creo aún haber recibido este don de Dios en mi ministerio. No lo creo. Y no conozco a alguien que lo haya recibido. Es decir, ¿conocen a alguien que convierta a personas todos los días? A alguien que predique como Pedro en Pentecostés y se convierta en 3,000 personas en un solo mensaje. Yo no conozco a alguien. Y quisiera hacer una ilustración en este momento para entender un poco más cómo es este tema de la llenura del Espíritu Santo. El predicador Martin Lloyd-Jones dijo sobre el bautismo del Espíritu Santo, utilizó la siguiente ilustración. Y tal vez para los que somos padres va a ser un poco más fácil comprenderla. Imaginemos que vamos caminando por la calle, vamos con nuestro hijo chiquito y de repente nuestro hijo nos alza la mano. Y nosotros ya sabemos que automáticamente, ¿qué hacemos? Bajamos la mano y caminamos juntos, cogidos de la mano. ¿Qué siente nuestro hijo en ese momento? Siente seguridad, está agarrado de la mano de su padre, ningún ladrón en la calle le puede hacer daño. Está agarrado, se siente seguro.
Siente alegría. Estoy con mi papá que me ama. Siente esa paz y esa seguridad. Pero ¿qué pasa si de repente el padre le da un arrebato y lo coge a su hijo en sus brazos y lo abraza muy fuerte, lo besa y le dice, te amo, eres lo mejor de mi vida, eres especial para mí? ¿Qué va a sentir en ese momento? No va a ser igual que cuando estaba cogido de la mano. En ese momento, el hijo va a sentir el amor exuberante de su padre. Va a sentir una alegría desbordante en su corazón. Creo que esa es la llenura del Espíritu Santo. Nosotros podemos vivir una vida cristiana auténtica. Pueden haber frutos en nuestra vida. Podemos llevar frutos para Jesús. Pero este poder especial para la expansión del Evangelio, este poder especial para derribar las fortalezas de Satanás, solo se puede lograr con la llenura del Espíritu Santo. ¿Llenura para qué? Para ser testigos. Porque una vez que tú experimentas ese amor de Dios, puedes ser testigo de ese amor y de ese poder y puedes compartir ese mensaje de amor y de salvación con esa llenura, con ese poder. Primero debemos de ser testigos antes de comenzar esta misión. Debemos de ser testigos y debemos de anhelar esto de parte de Dios. Porque no va a depender de mi esfuerzo, no va a depender de qué también arme el mensaje, no va a depender de qué también arme la campaña evangelística, de qué también organice todo, planifique todo. Depende del poder del Espíritu Santo. Y solamente una vez que hayamos sido testigos de ese amor y de ese poder, que hayamos experimentado esa llenura del Espíritu Santo, podremos hacer eficazmente la misión que Dios nos ha dado. Y ahora, ¿cómo lo obtenemos? ¿Qué hago yo para lograrlo? ¿Qué hago yo para obtenerlo? No creo que dependa de ayuno y oración de 40 días. No creo que dependa de eso. No creo que dependa de una forma específica de exponer la palabra de Dios. Ni siquiera creo que dependa de cuánto tiempo pasemos con Dios, porque si dependiera de eso, si somos sinceros, ¿cuándo lo vamos a lograr? Pienso que depende, como cualquier bendición de Dios, depende de su soberanía. Esta es una promesa de Dios. Él quiere eso para nosotros, para esta iglesia, pero depende de su tiempo. Es cuando Él quiere y como Él quiere. No es cuando yo quiero y como yo quiero. No son mis términos y condiciones. Depende de Dios. ¿Y quién de nosotros, como dice en Mateo, siendo malos, si nuestro hijo nos pide un pan, le vamos a dar una piedra? ¿Quién de nosotros? ¿Cuánto más Dios, siendo bueno, le va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo piden, que lo busquen y clamen a Él de todo corazón? Dice, yo deseo esto, yo lo anhelo, yo cada día quiero más y más de Dios. Y yo pensaba, y creo que estaba equivocado, porque yo decía, bueno, si soy más santo,
voy a recibir más de Dios. Y sí, hay bendición en la obediencia, pero no depende de mí, depende del amor de mi Padre. Y quisiera que en este momento dediquemos unos minutos para orar. Nuestra acostumbrada oración en grupos, que podamos reunirnos donde ustedes están y y les propongo que uno de los temas de oración sea este. Quiero más de ti, Señor. Anhelo más de ti. Lléname más de ti. No hay nada bueno en mí. Necesito todo de ti. Entonces, tomémonos unos minutos, por favor, para este momento de oración.